Vamos a comenzar. Nuestra vecina, Mercedes Tauler, es doctora en Derecho, ha sido directora del Colegio San Ignacio, es pionera en implantar las nuevas tecnologías en la enseñanza. ¡Wow! ¿Verdad? No creas que yo con las innovaciones tecnológicas... Y nos va a ilustrar sobre un tema que, aunque parezca que no es un tema de comentario habitual, es de plena actualidad, que es el transhumanismo. Así que, Mercedes... Bien, fenomenal. Bueno, pues primero os quiero dar las gracias porque con lo que ocurre, personarse aquí esta tarde, todos juntitos en un recinto cerrado, es poco menos aventurado. O sea que muchas gracias por venir. Y otra cosa, ante un auditorio tan distinguido como el vuestro, vamos a ver, una cosa que sí yo quería decir, que no tiene algo que ver con el transhumanismo, pero es que no me puedo callar. Es una cuestión, digamos, accidental, pero que ha ocurrido, pero me gustaría que lo grabaseis en vuestras cabezas, porque seguro que todos estáis al cabo de la calle del famoso diálogo feministas de Apolo, feministas de Cepas, feministas de Calvo, feministas de Montero. Entonces, efectivamente esto pasa y no se dice claro porque el feminismo seco, así feminismo, no existe. Existen feminismos. Entonces pasa lo que ha pasado, que unos son feministas de una cosa y otros feministas de otra. El concepto feminismo, que daría para otra sesión, el concepto de feminismo no es unívoco, es decir, y no hay nada más que un tipo de feminismo. Es decir, porque decir yo soy feminista no quiere decir nada, absolutamente. Hoy, por ejemplo, el que tenemos es el post-feminismo de género. Eso ya lo borda del asunto, ¿no? Entonces, bueno, solamente cuando oigáis esto, por favor, despreciarlo cuando la gente... Porque es verdad que hay mucho fake news en esto. Y eso es otra charla. La de la verdad y la post-truth, que dicen los ingleses, la posverdad, qué hay detrás de la verdad. Yo me recuerdo del programa de televisión Detrás de la Verdad, y tú pensabas que detrás de la verdad uno iba a encontrar al asesino. Detrás de la verdad, no, detrás de la verdad es la mentira, así de claro. Es decir que, entonces, hoy estamos en un tiempo de posmodernidad, un tiempo posmoderno, y cómo no iba a haber un posthumanismo. Nosotros vamos a hablar de transhumanismo, posthumanismo. Pero bueno, solo son cuestiones preliminares, ¿no? A ver, vamos allá. Bueno, entonces, esto es lo que habéis escogido también como foto del folleto, que he visto precioso por otra parte. Y veis ahí, ¿es un transhumano esto? Pues no sé qué deciros. Cuando terminemos dirán, pues era o no era. Como veis hay cadenas de ADN por ahí detrás, porque en el asunto del transhumanismo hay tres disciplinas, digamos, implicadas. La biomedicina, la tecnología y, muy importante, la ética, que es la que no se contempla. ¿Ves? Es decir, una cosa es el que es posible médicamente, otra cosa que es aplicar máquinas, que se ha caído el pinganillo. Otra cosa es aplicar la tecnología a la persona humana, y otra cosa es si esto es digno de la persona humana y la enriquece o hay que tener cuidado. Es decir, si se pregunta a la ética cuál es su palabra, ¿no? Entonces, en esto del transhumanismo, pues efectivamente no parece que se contemple mucho. El primer apartado es del Génesis al poshumanismo, pasando por el gender y el trans. Dirá, ¿qué jeroglífico es este? Por eso te decía, si no tengo pantalla, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver. El primer punto, el humanismo, es que el humanismo se refiere al hombre. La antropología es la ciencia del hombre. Vamos a estudiar qué es el transhumanismo en esa cadena. Empieza en el Génesis, vamos, del Génesis, creación del hombre. Es decir, la mejor antropología es el Génesis, totalmente. La mejor antropología que se pueda leer, porque no hay datos de entonces escritos.
después del Génesis, y si el punto final es el poshumanismo, el punto intermedio es el genderismo. ¿Sabéis? Gender, género, biología de género. Yo le llamo genderismo porque es lo que es, genderismo. Como todas las ideologías que acaban en ismo. Genderismo, antes el feminismo, los feminismos, el genderismo y el transhumanismo, ¿vale? El transhumanismo, como veis, antes decíamos que están implicadas dos disciplinas, la cibernética y el organics. Luego, el transhumanismo es ciberorganismo igual a ciber más organismo. Esto está bien claro. Es decir, que el transhumanismo es aplicar a la medicina, la tecnología, y en pos de buscar un futuro posthumano. Y te lo dice así el Instituto de Transhumanismo situado en la Universidad de Oxford, que vamos a ver cuáles son sus 3 pilares fundamentales, que es lo que yo tenía en el vídeo, que lo explican ellos además, en inglés pero con subtítulos, o sea que perfectamente entendible. El poshumano, ¿y quién es el poshumano? Esto es como la verdad. Detrás de posverdad, ¿qué viene? Pues detrás del humano viene el poshumano, pero el poshumano no es humano. No sé si la estoy liando, pero no. El poshumano le han dado en llamar otra cosa diferente, porque no le pueden utilizar el nombre de humano si estamos pensando en una entidad, una singularidad. Le llaman singularidad o subjetividad. Pero no he puesto subjetividad, he puesto subjetividades porque para los transhumanistas y poshumanistas, yo soy una subjetividad, el otro es otra subjetividad, o sea, con lo cual se ha superado incluso hasta el género. ¿Os dais cuenta? Y es una carrera, digamos, vertiginosa, porque os diré luego, digamos, los millones de dólares que dedican al asunto del envejecimiento, que es uno de los pilares de atacar pues por ejemplo Google, o por ejemplo Oracle, o sea, cantidad, ¿no? Entonces, para el transhumanismo es un paso necesario para llegar a lo que se busca, que es la condición poshumana. ¿Y qué es la condición poshumana? La completa y definitiva deshumanización del hombre. Cuando leía esto me acordaba mucho de las palabras de Benedicto XVI, que decía que teníamos que ser expertos en humanidad. Pues esto es justo lo contrario. Cuando digamos esto es inhumano, ¿no? Claro, es que de lo que se trata es deshumanizar. Cuando hablamos también del feminismo, es decir, la mujer no solamente es menos mujer, no, es menos persona cuando se deshumaniza, ¿eh? O sea que Nick Bostrom es uno de los líderes mundiales del movimiento transhumanista, y actualmente dirige el Instituto para el Futuro de la Humanidad de la Universidad de Oxford. Una de sus propuestas ya echa a temblar, porque dice la necesidad de dar con un algoritmo. ¿Hay aquí un matemático o matemática? No, porque yo soy de letras y siempre viene bien. Bien, luego, no, pues me vas a ayudar a explicar lo que es un algoritmo, porque para una mentalidad de letras es difícil, ¿no? La necesidad de dar con un algoritmo matemático que se introduzca en los ordenadores con el fin de que no se vuelvan contra la especie humana una vez que sean los ordenadores autoconscientes. ¿Os dais cuenta de la jugada? No, pero es así, o sea, es a lo que tiende este instituto, ¿no? Bien. ¿Y qué es el transhumanismo? Si queremos dar un concepto, que esto siempre es muy útil, porque a la gente no le gusta dar conceptos, siempre estás diciendo es cuándo, es qué, y el transhumanismo es un movimiento cultural, intelectual, yo diría que más bien filosófico y ciencio-tecnológico, que afirma el deber moral, esto lo dicen ellos mismos, el deber moral de mejorar las capacidades de todo ser humano que le proporciona la tecnología y la biomedicina ahora y en el futuro.
Así puesto, este concepto no le tiene que hacer daño a nadie. Porque efectivamente que nos proporcionen la tecnología y que a una persona se le implante una marcapasos, yo no sé, es una cosa, al fin y al cabo es tecnología y estás mejorando la persona, ¿no? Y la biomedicina, ¿qué decir de la investigación científica? Pero claro, todo esto, si no está dirigido junto a la ética, hemos perdido el Oremus, porque todo lo que se puede hacer se hace. Pero hay que tener en cuenta la dignidad de la persona humana, ¿verdad? Y que la persona humana no es un monoten... Bueno, ahora estamos con el animalismo, esto es otra movida, parece que es tontería, pero no es tontería. Bueno, pues estamos ante un grupo de personas que quiere realizar una nueva creación, dando un paso cualitativo hacia el poshumanismo. Ya no se trata de terapia ni de mejora. Ahora de lo que se trata es de una singularidad, de un cibor o singularidad, ¿no? Terapia, lo que decíamos, ¿no? En palabras coloquiales, la terapia es arreglar el cuerpo del hombre, arreglarle, y para eso pues hace terapia, restablecer órganos dañados, enfermos, etcétera. Bien. Claro, luego, si nosotros no aplicamos la ética a la terapia génica, ahí ya también volvemos a tener un problema, ¿no? Con la vida, ¿no? Entonces, ya no se trata de terapia, sino se trata de una mejora. Entre la mejora y el poshumanismo ya tenemos como una especie de delgada línea azul que a veces la podemos pasar o no. Introducir órganos o máquinas que le den poderes que de natural no tiene para mejorar la especie. Introducir órganos, los trasplantes es una cosa que nadie duda, por eso digo que hay una delgada línea azul entre un trasplante para una mejora y una mejora que le haga dejar de ser hombre. Por ejemplo, un chip en un ratón conectado a un ordenador e introducido, claro, en el cerebro. O sea, las perspectivas pueden ser pues muy arriesgadas, por llamar, para la nueva especie, ¿no? La nueva especie, que ¿qué sería aquello, no? Luego vamos a concretar un poco, porque realmente, pero me da muchísima pena no poneros el vídeo del Instituto para el Futuro de la Humanidad, de Oxford, porque ahí en 11 minutos explica cuáles son las 3 cosas que además están absolutamente convencidos de que a esto se llega. Están convencidos que a esto se llega. Y es verdad que muchas cosas ya estamos viviendo este transhumanismo, lo que decíamos, ¿no? Pero claro, hay un punto en que es difícil, ¿no? Para el futuro, sobre todo si se empiezan a fabricar. Yo me imagino que habréis leído el libro de Aldous Huxley del Mundo Feliz. Pues es esto. Y no solo esto, a mí cuando hablábamos del Génesis, esto me recuerda, el hacer gentes, me recuerda a una frase que dice: seréis como dioses. Fabricar gente que coma poco para que no haya problema de hambre en el mundo. Digo, bueno, pues esto está escrito, que lo han escrito ellos, ¿no? Por eso el transhumano es humano, o sea, el ser. A ver, ¿tú? ¿Ya? El transhumano es humano. Bien, la cuestión antropológica, como decíamos, obviamente los transhumanistas no la han resuelto, porque ahí cuenta con la libertad de la persona que uno se carga cuando fabrica agentes. La cuestión ética tampoco. Y eso, la libertad está por ver. Libertad de unos para maquinizar a otros. Esto, como os decía, nos recuerda al seréis como dioses mucho. A veces oímos muchísimo la expresión inteligencia artificial y la tenemos asumida y está funcionando. Es decir, si veis la palabra inteligencia artificial,
es un poco contradictoria para mi gusto. Pues sabéis que el hombre es inteligencia y libertad, pero le viene de natural, en el pack de la naturaleza. Pero el problema que tiene la cultura actual es que desprecia la naturaleza y la contrapone a la cultura. Entonces no quieren hablar de naturaleza, no se quiere hablar de naturaleza porque la ley natural es la naturaleza y esto no gusta porque no se puede. Entonces es verdad, la naturaleza se aparta. Por ejemplo, cuando se habla de ¿habéis oído un cocinero muy prestigioso que habla de la deconstrucción de tortilla de patata? Sí. Pues el posmodernismo ha puesto en la base un tal, el causante de todo esto es un francés que se llama Derrida, que hablaba de la deconstrucción de los principios binarios que han regido en la filosofía, el bien y el mal, el hombre y la mujer. Eso lo considera, hay que proceder a una deconstrucción, cargárselo. Es decir, con lo cual, y entonces este asunto, lo de la deconstrucción, la posverdad, el poscolonialismo, el postmodernismo, todo el que hay haciendo como una especie de reinterpretación de los. En el fondo esto viene todo desde la Ilustración de la Revolución Francesa. Bien, bueno, entonces hemos oído eso, hemos acostumbrado a ella, pero es verdad que la tercera parte del I+D del Silicon Valley se dedica a esto. Los dineros se dedican a esto. O sea que, importante, datos, como os decía. Google creó en 2014 Calico. No sé si informáticos por aquí que estén al día de esto y nos pueden contar. Google creó en 2014 Calico, California Life Company. El objetivo es la inmortalidad. 850 millones de dólares. La inmortalidad es el anti-envejecimiento. O sea, no es que digan la inmortalidad así por las buenas, porque suena un poco fuerte, pero a base de ir tomando pastillas que resten, ¿no? Y haciendo operaciones y este tipo de cosas, pues estos lo creen posible. Es la inmortalidad en ese sentido, porque no saben cuál va a ser el final. Nosotros examinamos la inmortalidad como si fuera un concepto, ¿no? Es decir, el concepto inmortal pues es diferente, es un concepto filosófico. Facebook creó en 2017 el Building 8, el objetivo es leer el cerebro y que interactúe directamente con el ordenador. O sea, que no hay leer el cerebro del ordenador y ya no tienes que decirle nada. Oracle, los famosos Big Data. Ellison, por lo visto, es el hombre más rico del mundo, el quinto hombre más, 450 millones en la búsqueda también de la inmortalidad. PayPal, el de los bancos, invierte para acabar con la inmortalidad y se calcula que esta industria ya ha conseguido 60.000 millones. Este señor tan raro, Elon Musk, Zuckerberg, invirtieron 50 millones para digitalizar el cerebro humano. Y luego Musk, que ha invertido 100 millones en el Open de inteligencia artificial. Otra iniciativa para digitalizar el ser humano, la iniciativa 2045. Ya incluso hasta Stephen Hawking ha advertido muchas veces de los riesgos de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Cuál es la propuesta transhumanista? La propuesta es 3 objetivos transhumanistas muy claros: dejar de ser humanos, como decíamos, fusionar nuestra biología con la cibernética, ya lo hemos visto, conseguir la inmortalidad física y la digital. Eso ya es rizar el rizo, yo no consigo, mi mentalidad no lo. Pero vamos a ver los 3 puntos, los he metido aquí porque estos 3 puntos son los que desarrolla el vídeo que os decía. Pero bueno, los hemos metido aquí y los leemos. No es tan divertido, pero bueno. Sus palabras dicen que en el futuro la humanidad cambiará de forma radical por causa de la tecnología.
prevemos la viabilidad de rediseñar la condición humana, incluyendo parámetros tales como lo inevitable del envejecimiento, las limitaciones de los intelectos humanos y artificiales, la psicología indeseable, el sufrimiento y nuestro confinamiento al planeta Tierra. Es una cosa importante, no deja de tener uno sonríe cuando lee esto, pero es que se lo han creído. Vamos, es su propuesta. En el mes de abril pasado, en Madrid, en una fundación, que no me acuerdo ahora cómo, bueno, pues hubo un congreso de transhumanismo y allí estuvieron y estuvieron viendo cuáles eran la revisión de sus propuestas, ¿no? Bueno, pues es gracioso porque ellos, que no hablan para nada de la moralidad ni siquiera de la antropología humana, que tiene pues una interioridad y una exterioridad, los transhumanistas defienden el derecho moral de aquellos que deseen utilizar la tecnología para ampliar sus capacidades mentales y físicas y para mejorar su control sobre sus propias vidas. Dice, buscamos crecimiento personal más allá de nuestras actuales limitaciones biológicas. Pues esto es como un brindis al sol, pero ya establece unos itinerarios, ¿no? por los que ir. Y luego defiende el bienestar de toda conciencia. Es lo que dice lo del estado del bienestar, pues el bienestar de toda conciencia, sea en intelectos artificiales, humanos, animales, no humanos o posibles especies extraterrestres, y abarca muchos principios del humanismo laico moderno. Estas son las palabras de ellos, ¿no? Entonces ahora lo que se trata de ver, vamos a ver, no se trata de sacar la espada y empezar, sino meter en la cabeza, vamos, unos cuantos conceptos para defender una postura. ¿Veis? Entonces yo, si ahora le doy a abrir, no me va a hacer caso, ¿o sí? No me hace. Se puede. Esto que dicen los creo que estábamos aquí, ¿no? Sí. Sus palabras: en el futuro la humanidad cambiará de forma radical por causa de la tecnología. Bueno, esto ya lo hemos visto. Calla, no. Yo lo que quería era pasar. Sí, perdón. Se puede. Aparte de la inversión, lo que alimenta las esperanzas de los transhumanismos son las famosas tecnologías NB&C, que son seguramente nos puedes ayudar a... ¿Qué es la nanotecnología? ¿Qué es la nanotecnología? Bueno, pues es simplemente apoyándose en todo lo que es la electrónica y la informática, pues están desarrollando máquinas o sistemas que permiten precisamente hacer esto, ¿no? Es a escala nanométrica, es decir, la escala nanométrica es más pequeña que el coronavirus. Cuando dice nanométrico, bueno, es una medida, un nano, si no recuerdo mal, Alfonso, era algo así como 10 elevado a menos 9 o algo así. Claro, a mí me dices lo del elevado a menos 9. Bueno, vamos a ver, un milímetro es la milésima parte del metro. Pues Ajá. 1 millón más pequeño. 1 millón más pequeño. Bien. Lo que un euro sería 1.000 millones. Bueno. Bueno, entonces capaces de... son robots, efectivamente, es Rococó. Es la manipulación de la materia a escala nanométrica. La más temprana y difundida descripción de la nanotecnología se refiere a la meta tecnológica particular de manipular de forma precisa los átomos y moléculas para la fabricación de productos a microescala. O sea, es una cosa verdaderamente curiosa. Después está la biotecnología, genética, yo he puesto aquí fabricación de gente, pues para entendernos, pero... La nanotecnología es una realidad, ¿sí? Claro. Es una realidad absoluta. Sí. Yo puedo decir simplemente como comparación, ¿no? Pero digo como comparación, yo recuerdo que en el año 75 un ordenador de 30K ocupaba la mitad de esta habitación. Y hoy esto tiene 1 giga. Claro. 1 giga es 1 millón de K. Sí. Y que está aquí metido. O sea, la electrónica que estudiábamos en el año 75, que era de válvulas, Sí. hoy está resuelta pues con circuitos, bueno, no sé, con una tecnología que yo no domino ya, ¿no? Pero bueno. No, claro, efectivamente.
Luego, información, pues las TIC, ¿no? El saber todo en todo momento y en cualquier parte del mundo, ¿no? Con la globalización de la información, la inteligencia de bases de datos en un ratón o en un pendrive que se introduce en el ser humano, por ejemplo. Luego está la neurología más la neurociencia, ¿no? Que son las tecnologías aplicadas al cerebro humano, ¿no? Eso hasta ahora, pero realmente esto tiene una mentalidad que subyace en torno, porque al fin y al cabo, cuando hablamos de humanismo, y en este caso de transhumanismo, estamos hablando del hombre, de la persona humana. Es que ya metido uno en la máquina, ¿qué es la mentalidad que subyace en esto? El materialismo antropológico, obviamente, es decir, el hombre es solamente, absolutamente materia, ¿no? Y ética utilitarista y pragmática, ¿no? Es decir, lo importante es lo eficiente. Me da igual que sea uno más libre o menos, sino que sea eficiente. Para conseguir la eficiencia y la seguridad yo tengo que renunciar a la libertad, yo prefiero estar seguro que ser libre. Por ejemplo, con el coronavirus. Es decir, prefiero estar seguro por encima, aunque eso me obligue a renunciar a mi libertad, ¿no? Bien, el enfoque de la mentalidad subyacente pues es el de la vida según la lógica del dominio. Querer controlar al máximo número de aspectos de nuestra vida y no la del don, que la vida es un don de Dios, de la naturaleza. Que uno dice, pues yo es que no creo en Dios, sí, pero creerás en la naturaleza porque está ahí. Nosotros lo que pasa es que tenemos la ventaja de que sabemos que la naturaleza está creada por Dios, no del azar. Generar falsas esperanzas y un estilo de vida controlador, en vez de promover la libertad de las personas. Esta es, por ejemplo, en Estados Unidos, bueno, en todo el mundo, es la disyuntiva es, ¿qué queremos? ¿Que las sociedades sean más seguras o que sean más libres? Entonces tengo que renunciar a mi libertad por conseguir más seguridad, que es la eficiencia que decíamos antes, o al revés, que ser más libre aunque coja el coronavirus. Vamos, estoy poniendo casos como muy extremos, ¿no? Luego, entorpecer la comprensión de la naturaleza del amor, el amor abierto a lo inesperado, al sacrificio y la pérdida, locos por la seguridad, lo que decíamos antes. También subyace valorar a los seres humanos no por ser personas, sino por su eficiencia. Lo importante no será adquisición de virtudes con esfuerzo personal, las fortalezas que llaman, ¿no? Los valores famosos, que son, iba a decir, no tienen nada que ver, los valores pueden ser buenos, malos, positivos, negativos y enriquecedores o perjudiciales, ¿no? Los valores no siempre, yo por eso siempre en el terreno educativo siempre he dicho que no hay que inculcar valores, no, hay que inculcar virtudes. Lo que pasa es que virtudes, que en latín quiere decir fortaleza, pues la gente piensa que es las virtudes es ir a misa. La virtud en el sentido religioso, y no es verdad, que se olvidan de virtudes. Las virtudes son valores universales que se dan en toda persona. O sea, toda persona tiene esas virtudes. Claro, comprenderás que el poshumano esto le trae al fresco. Lo importante no será la adquisición con esfuerzo, sino actuar con seguridad y eficiencia, ¿no? Siempre, aunque sea sin libertad. Luego lo de la infelicidad del algoritmo. ¿Nos puedes explicar lo del algoritmo? Es una fórmula matemática, pero mejor que lo diga el experto. Bueno, yo no soy experto en eso. No, bueno, pero ¿sabes? Es el único. Es una expresión matemática más o menos compleja que lo que permite pues eso, desarrollo. Por ejemplo, a ver, para que funcione un ordenador de este tipo, pues hay toda una serie de hay un programa que está constituido por una serie de instrucciones. Eso es un algoritmo. Yeah. Y el algoritmo pues es simplemente aquello que gobierna una máquina de personas. Combinas, me da la impresión que es la combinación de datos. ¿Cómo sabe Google que nosotros estamos buscando una casa para veranear y nos pone a los días siguientes todo anuncios de una cosa que has buscado? Entonces, a fuerza de cambiar datos y de recruzar datos, se llega a saber y a controlar mucho.
Entonces, eso llevado exponencialmente hasta, no sé, un desarrollo impresionante, pues da que el algoritmo no proporciona la felicidad a la persona humana, y tenemos que tener en cuenta que la persona humana busca la felicidad sin control, ¿no? Tiene más que ver con aceptar lo que te pasa y que con las cosas que con que las cosas salgan como estás esperando, ¿no? Es decir, si eres eficiente. Luego, acentuación de la desigualdad económica y social. Es verdad que acentúa mucho, es decir, porque la eficiencia efectivamente provoca en la sociedad mucho más desequilibrio. No se diferencia entre curar y mejorar en el campo de la medicina, como decíamos antes. Lo malo no es mejorar, sino hacerlo a toda costa, que en definitiva es lo de el fin no justifica los medios, diría yo. Es decir, que es verdad que hay que mejorar, pero si para tú mejorar, es decir, te cargas al vecino de enfrente para arreglar, no sé, es que ahora no se me ocurre ningún ejemplo, ayudarme. Que el fin justifica los medios. Crear a un hijo para salvar a otro. Ese tipo de cosas. Sí, bueno, para salvar a otro. Sí, crear un hijo para salvar a otro, efectivamente. Pero bueno, crear, fabricar. Sí. Entonces, uno busca efectivamente, pero hay que ver los medios. Una cosa son los fines del acto moral, en definitiva, y otra cosa son los medios, ¿no? Que nunca se permite robar para la compraventa de órganos, claro, por ejemplo. Es decir, es muy bueno porque tú le vas a dar. Eso también es una propuesta, se da mucho en los medios, ¿no? Es decir, que es verdad que vas a dar poner lo que buscas es buenísimo, ¿no? Mejorar la vida, pero claro, te has cargado a otro y le has quitado el hígado, vamos. De hecho, eso está pasando, ¿eh? Yo tengo ejemplos concretos al respecto, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en Sudamérica. En Sudamérica y Centroamérica, que hay una inseguridad también, es verdad, absoluta y demás, pero el hecho de desapariciones, y no me quiero poner truculenta, pero que desaparecen niños durante un tiempo y al tiempo de... No, aparecen con una cicatriz, no, aparecen vacíos y muertos en una carretera. Y eso está a la orden del día. En fin, luego está, bueno, pues vientres de alquiler, diseño de hijos, pues... que es una pena el vídeo este famoso porque te habla de precisamente los hijos a la carta, ¿no? La posibilidad de las drogas para mejorar la inteligencia, para ser feliz, la miplina, por ejemplo, para que no te importe nada las cosas, pues uno se toma una miplina. Hombre, esto es un poco hacer gracia, pero sí que es importante. Esto es, me acordaba de Darwiniano, el transhumanismo crece o enriquece. Vamos a ver, aquí esto se refiere al criterio ético de que una cosa es que mejores y otra cosa es que lo que va en perjuicio de la dignidad de la persona humana, que esa es la que nos da la pauta, ¿no? Desde una perspectiva antropológica enriquecedora con la naturaleza del hombre y también cristiana, las tesis más fuertes del transhumanismo no son posibles. Porque claro, lo de la inmortalidad, lo que decíamos antes, una cosa es el anti-envejecimiento y otra cosa es la inmortalidad. Entonces, la inmortalidad per se es imposible. Pues nosotros sabemos que el hombre tiene interior, tiene exterior, y que unir el alma al cuerpo a una máquina no depende del hombre sino de Dios. Entonces es muy difícil imaginarnos el final de la historia, ¿no? Es verdad que los seres humanos no serán nunca perfectamente buenos, casi todos nacemos con pecado original, algunos que no, pero salvo que dejen de ser libres, y en ese caso tampoco serán buenos porque estarían determinados. Yo muchas veces con la gente, es que mi perro es como si fuera yo y yo quiero a mi perro, y mi perro tiene derecho. No, tu perro no tiene derecho porque tu perro no tiene dignidad, y la base de los derechos es la dignidad que tenemos las personas. Y te pongo, bueno, pues ahí tenemos me parece que hay iba a decir una Secretaría de Estado, no sé si una dirección de los derechos de los perros, hoy la tenemos en nuestra administración. Entonces, bueno, pues estas cosas pues son estos principios que son los que nos da la ética y la antropología humana, ¿no?
Entonces, ¿qué preferimos? Preferimos que sería un transhumano, le veis un poco, ¿no? Está la tecnología, la biomedicina, pero no sabemos si es una o es uno. Entonces, porque no hay ni un añunos en la tecnología, no sabremos lo que será, llevado al final del camino, ¿no? Del transhumano. Entonces, ¿qué preferimos? ¿O nos vamos a este otro? Esto es la creación de la Capilla Sixtina, de lo que decíamos al principio del Génesis, ¿no? Es decir, que no hay duda. La duda ofende. Bueno, pues yo creo que con esto he terminado, ¿eh? Muchas gracias. No me aplaudéis. Lo habéis hecho vosotros, más que yo. Pues todas estas cosas plantea el transhumanismo y es verdad que estamos viviendo ya en el propio transhumanismo. Lo que pasa es que podemos, no transhumanismo, sino la mejora, y eso sí que se puede hacer, ¿no? La dignificación, que queda mucha tarea, yo creo que en esta sociedad. Yo creo que, y qué más cosas yo os podría decir, la superinteligencia, los 3 pilares del transhumanismo que antes no hemos podido ver: superinteligencia, superlongevidad, superbienestar. Muy bien, bueno, pues nada más. El objetivo del transhumanismo en definitiva es cargarse al ser humano, la naturaleza. Claro. No es un robot, es algo sin sentimiento, sin estímulo de ninguna clase, que me da todo igual. ¿Me toca ser pobre? Soy pobre. Claro, porque está programado. Soy rico y eres feliz. Claro, pero siempre hay un programador. Pero es mentira. El programador es el controlador, es decir, el que se fabrica. Él se enriquece, pero él fabrica. Esto es totalmente ficticio el tema. Entonces, yo muchas veces esas cosas, pues los restos de Julio Verne, que luego se han quedado chicos, pues nos va a pasar en nada de tiempo, porque es verdad que la velocidad que tienen este viaje es una meteórica. Hace 6 años los Juegos del Hambre nos parecía una cosa muy revolucionaria. O sea, lo veíamos y decíamos, uff, y es esto. Es esto. Los Juegos del Hambre, que los ves ahora mismo en las películas, y tienen una actualidad porque es tremenda. Pero para unos pocos, para controlar unos Claro, pocos, es unos controlar a otros. Es decir, esto por ejemplo se juntan, por ejemplo, el famoso Club Bilderberg, no sé si habéis oído hablar, ¿no? Entonces, bueno, pues es decir, vamos a ver a qué damos prioridad y vamos a ver, en ese periodo de transhumanismo puedes pensar en nuestro interés. ¿Qué pasa? ¿Hay hambre en el mundo? Lo que hemos dicho antes. ¿Hay hambre en el mundo? ¿Pasa esto? Pues fabriquemos gente que no coma, que no necesite comer. Esto está dentro de la ingeniería, que puede ser genética, es de la terapia génica, que terapia génica se está haciendo. Es decir, que opuestos a que todo lo posible, técnica o médicamente, se debe hacer. Lo que pasa es que la palabra deber a la gente le asusta muchísimo. Aquí a todos nos encanta el derecho, ¿no? Pero el derecho siempre lleva consigo el deber. Pero es verdad, es decir, que y si hablas tú, por ejemplo, mira, es que esto, la ley natural, no, la palabra ley asusta. O sea, porque las leyes, la gente, bueno, confunde un poco con el dispositivismo, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Pero es verdad que la ley asusta a todo el mundo, es una cosa como opresora. En esta mentalidad que la tenemos en la calle y que la estamos oyendo en la televisión. O sea, que en la televisión y ya no digamos en las redes. O sea, que es una mentalidad en la que estamos imbuida. Entonces, efectivamente, hay que tener un poco las ideas claras, ¿no? Pero esto está pasando. De todas formas, yo creo que cada vez tenemos menos libertad. Claro. Porque teóricamente tenemos avances que nos dan información, que nos dan todo, pero cada vez tenemos menos libertad. El que a mí Google cada vez me diga cuántos kilómetros he hecho, en qué ciudades he estado, cuántos kilómetros he hecho andando y cuántos... Es que es terrible. O sea, no nos damos cuenta, pero... Sí, el gran hermano. Es terrible. El gran hermano. En bases de datos de todo, en la seguridad social, en el documento nacional de identidad, en la Dirección General de Tráfico. Todo se cruza y todo se cruza. Porque es oficial, pero luego extraoficial a través del teléfono. Vamos, es que, no sé, y cuando, no digo si nos metemos en redes sociales, ahí ya es que somos del dominio absolutamente público. Sí, totalmente.
Es verdad, pero es la elección, ¿eh? Es la elección de si usted quiere más seguridad, tiene que renunciar a la libertad. Una preguntita. Siguiendo llegando a lo del transhumanismo, ¿esto? ¿Llegaremos a ser personas, seguiremos siendo personas de carne y hueso? Yo estoy convencida de que sí. Yo soy, con todo esto, yo estoy convencida de que sí. Porque quizás a lo mejor es una cuestión de fe, pero es que yo creo que la película es la misma. Este es el mismo seréis como dioses a lo largo de la historia de la humanidad, que es la soberbia humana de estar por encima de los demás y de poder hacer lo que... La Torre de Babel del siglo XXI. Exactamente, la Torre de Babel y el Edén, el jardín del Edén, la manzana. ¿Veis? ¿Veis la manzana? A ver, ¿qué icono es la manzana? Mordida, además. O sea pero yo sí, como sociedad yo creo en el hombre, es que si no, es decir, no, es imposible que la verdad triunfa. Al final la verdad triunfa. Pero de todas maneras, viendo las cifras Sí, que ese grupo de poder sí, está invirtiendo, sí. es que debe tener muy claro que algo van a conseguir. Claro, porque ellos no ven más allá. Vamos a Es terrible. juzgarles yo me parece totalmente presumido. Yo creo que les está pasando como con los coches No nos eléctricos. extrañe, un candidato a la presidencia de Estados Unidos se ha gastado 500 millones en su campaña para luego retirarse. Claro. Que nos extraña que alguien dedique, si tiene todo el dinero del mundo, que le dedique esos 150 millones, pero si es que no es nada para Sí. ellos, es que son cifras que a nosotros se nos escapan. Se nos escapa totalmente. Por eso yo cuando sí. Para ellos es una inversión. 500 millones en una campaña de la que no sacan rédito y se retira, Y encima se retira. a cualquier empresario le hace eso y le matan. Laura, ibas a preguntar algo. Más que, yo creo que me hago la reflexión. Esto es genial, es lo que yo buscaba. Que pensemos todo. Yo estoy de acuerdo contigo en que al final yo también creo que es positivo y que no va a pasar tanto porque en un momento dado se va a derrumbar. Pero me hago la reflexión de que hoy en día lo que hay detrás y antes es como una avanzadilla, ¿no? Estos son los tanques gordos, pero antes van los soldados, los peones, que son todas las ideologías que van cambiando a la gente día a día con películas, series, tal, de tal manera que cuando ya llega el general y da su batalla y dice pues es que lo mejor es que haya gente que no tenga hambre, o sea que perdón, que no tenga apetito. Todo el mundo coreado con todo lo que le han bombardeado, diga, claro, eso es lo mejor, un hombre que no coma, eso es lo mejor, claro, porque ¿qué es lo malo? Tener hambre, ¿qué es lo malo? Estar enfermo, es un hombre que no tenga apéndice, para no te aparecer. Entonces, pero todo eso está bombardeado antes Sí. por muchísima ideología. Bueno, es que va adelante, esto es el fruto evidentemente de la evolución de las Cada ideologías. película hay que meditarla mucho, que nos quieren decir, hay que, ¿no? Sí, sí, hay que sí, sí, sacar es un mensaje. dónde está el peligro. Vamos a ver, y toda la política, y todos los movimientos, y todos los partidos tienen vienen de unas filosofías y de unas ideologías. Ahora ya, es decir, no hay un sistema filosófico unitario, integrador, no. Ahora hay multitud, hay un mercadillo de ideologías que van poniendo esto, aportando lo otro, y entonces eso es la posmodernidad. La moraleja final siempre es la misma. La moraleja final es la ¿Cuál es la moraleja final? Yo no tengo moraleja final. La de ellos. Pues ella es la que a ellos les gustaría. La que ellos quieren. Que la verdad os hará libres, efectivamente. Por eso no la libertad os hace verdaderos, sino que la verdad os hace libres. No, yo creo que en el fondo es el pecado de soberbia y es no ser capaces de comprender que tenemos límites. Claro. Por ejemplo, con la energía nuclear, con la fusión, en principio la podemos hacer, pero somos incapaces de mantener aquello controlado. Claro. Es que desde el momento que uno la libertad sabe que también es limitada, no pasa nada porque sea limitada. La persona humana es libre y es limitada. claro, Es decir, estos no es Dios, que no es claro, limitado. estos no son conscientes de que no se puede todo lo que se puede. Claro. Por
tanto, esperemos... Claro, lo que pasa es que no se puede, eso es tu verdad. Voy a hacer de abogado del diablo. Eso es tu verdad, pero la verdad, yo tengo la mía, tú tienes la tuya, es la suya. Vamos a ver, no se puede. No se puede, porque técnicamente se puede, biológicamente se puede. Técnicamente no se puede, ese es el error. Técnicamente no se puede todo lo que se puede. Hombre, claro, evidentemente, porque la libertad, efectivamente, en un mundo en sociedad, tiene que estar limitada por los derechos de nosotros. Por mucha tecnología que tengamos, jamás sabremos dónde está un derecho. Por mucha tecnología, porque al intentar... Le quería preguntar si nuestros teléfonos están controlados. Si en el teléfono que estamos... Sí, que si estamos controlados, hombre, a nosotros, yo creo que no, porque no soy nada importante, pero la posibilidad de controlar pueden estar. Sí, pinchados pueden estar. Pero vamos, el CNI funciona. Aquí te dicen, controlamos las conversaciones para evitar que entre 1 millón haya una de entre 2 terroristas que están preparando algo. Bueno, ¿Te importa que te oigan tu conversación, pero que sea para eso? Claro, pues ese es el bien común, que eso es otra de las cosas que no se entiende ahora. Eso ya está. Ahora, por lo visto en internet, si tú usas una serie de palabras, terminas saltando alarmas que te intervienen para ver qué es lo que estás haciendo. Eso por lo visto ya está, de verdad. Y eso no está difícil. Claro que pasa, porque tú intentas poner en Google unas imágenes de, por ejemplo, de un aborto, tal y como es un aborto, y cómo sale un niño después de un aborto, y machacar, si te lo quitan. Claro. Y no te dejan ponerlo. Porque no les interesa. Por eso que hay alguien, sí. Ahora se puede hacer, antes no se podía. Pero de eso, llegar atrás a Dios gracia hay tal abismo que... No hay ningún problema, no se asuste. No hay ningún problema. No pasa nada. Lo malo es que por el camino se pone la sociedad. Lleva el coste del camino. Claro, lleva el coste del camino, efectivamente que hay que... El camino cae. Claro, te van comiendo de una manera que otra. Pero la clave es la idea de... La clave es la cultura, pero... Eso te va comiendo el taco. La clave es la oposición, la contraposición que establece Kant, que es súper peligroso, a pesar de la vida. Establece la oposición entre naturaleza y libertad. Esta es la clave de toda la historia, ¿no? Por eso Kant creer que naturaleza y libertad son contrarias, están opuestas. La única manera de superar llegar a la libertad es controlando la naturaleza o sí. No, es la cultura, por ejemplo, la deconstrucción que hablábamos antes, ¿cuál es la teoría que ampara eso? El constructivismo. En educación, por ejemplo, es una pedagogía tremendamente extendida, es decir, y está funcionando, ¿no? Yo me construyo a mí mismo. Sí, el alumno tiene que construir su propio conocimiento. Entonces, el alumno, o sea, el profesor, pues más o menos interviene, es más o menos, pero no digo guía porque ya parece que la palabra da susto, ¿no? El que dirige, ¿no? Pero hay un verdadero elemento de construcción. ¿Qué es lo que pasa? Que yo me puedo construir en el sentido que yo quiera. Por ejemplo, yo puedo... es todo el problema del genderismo, es decir, del género, ¿no? Unido al cyborg, yo por ejemplo, leyendo cosas de estas, en Estados Unidos ha habido hombres, varones, que se han implantado un útero para hacer experiencia de lo que es dar a luz. ¿Cómo hemos llegado a esto? Ni es verdad, o sea, no sé yo qué es lo que habrá salido de ahí, porque efectivamente la cosa no es tan fácil de quitar. O sea que sí, pero la inquietud está, ¿me entiendes? De la búsqueda de la ciencia, del poder, del conseguir, pues el de la soberbia, es decir, el de fabricar, es decir, no es engendrar, es fabricar gente, ¿no? Y entonces, pero es verdad, es decir, en eso quiere decir que yo me puedo construir porque me siento
de una determinada manera lunes, miércoles y viernes, y a lo mejor para el verano pues prefiero construirme de otra manera, porque la biología incluso se desecha, porque la biología equivale a la naturaleza. Entonces dice, es una cuestión cultural. Esto es lo que, por ejemplo, el genderismo, la ideología de género, lo que viene a decir es que la naturaleza no existe, existe la cultura. Entonces que el cuerpo que se tenga da lo mismo, porque son construcciones culturales, sí, son la construcción cultural lo que verdaderamente a mí me dice en un determinado momento en uno y en otro, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, con el transhumanismo por eso os decía que es en el periodo entre el Génesis y el poshumanismo, pues hemos pasado por el feminismo, que empezó muy bien, defendiendo tal, y ahora resulta que cada uno entiende el feminismo de una manera, porque es verdad que la palabra femina viene de la Revolución Francesa y mujer viene del latín, muy bien, ¿no? Entonces, esas raíces etimológicas son muy buenas para investigar los conceptos de lo que quieren decir las cosas, que ya entramos como en otra historia que va salpicando todo este tipo de teorías o movimientos, ¿no? Que es la manipulación del lenguaje, que ahora la vivimos totalmente. O sea, se cambia el lenguaje de una cosa y entonces se le vacía de contenido, y entonces ya quiere decir otro. Por ejemplo, y además, porque hay además palabras, vocablos que se llaman talismán, de construcción, que suena genial, de construcción de tortilla de patata. Yo en otras clases que di tenía puesto una copa con una deconstrucción de tortilla de patata, que es que se te ha cortado la tortilla de patata y entonces como no la has podido cuajar, pues metes ahí un puré, una especie de cosilla que se ve en las patatillas por ahí danzando, y entonces viene, no quiero decir ningún nombre de alto standing de los chefs, y te dice una deconstrucción de... pues qué bien, una deconstrucción de... Una cosa muy bonita, ¿no? Entonces, claro, es que con el lenguaje es tremendo la manipulación, porque antes hablábamos solo, pues eso, del aborto, la interrupción del embarazo y tal y cual, estas cosas, pero ahora es que todo tiene un lenguaje distinto y es más cool el que se inventa que el otro. Entonces, y sobre todo con la pobreza de vocabulario que existe ahora mismo en internet, que es tremendo, o en WhatsApp, es decir, que ya nadie escribe. Yo siempre me meto, vamos, con los hijos, porque escriben decimos del alemán, pero escriben todo en consonantes. En hebreo antiguo. Sí, no sé, una cosa rara, pero es verdad que es tremendo, sí. En las tiendas, ahora no hay blusas de mujer, son camisas. Claro. Que a mí me ha llamado la atención, porque llegas y dices, ¿y la blusa, no? Y luego además neologismos que se inventan absolutamente y que o incluso en inglés, o sea, la típica palabra, ahora está muy de moda no decir castellano, sino decir, de las revistas de moda, por ejemplo, pues todo es muy cool, muy no sé qué, que te tienes que ir como al traductor de Google, como que hay que decir esto, ¿no? Y entonces el traductor de Google te lo encuentra. Entonces parece como que si no estás a la última de todas esas expresiones y tal cual, es decir, no te comes una rosca. Es decir, parece muchas veces que estamos viviendo en el cuento del personaje del emperador. Del emperador, efectivamente. Del emperador, hasta que alguien dice, pero que va adiós, desnudo el emperador, y dicen, pero no seas bruta, y todos, qué bonito, va desnudo el emperador. Sí. Pero vivimos un poco en Sí, no, vivimos todo el rato en eso. No es un poco, es todo. Muy bien, pues no sé, si no queréis más, encantada de esta estupenda tertulia. El vídeo sí se llama, o sea, si queréis lo buscáis en YouTube. Es que es verdaderamente, es apasionante el vídeo, está muy bien hecho, pero son 11 minutos que hay que estar súper atentos a la pantalla porque es trepidante y está en inglés con subtítulos, entonces estás viendo el tiempo.